En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Almudena, ruega por nosotros. Buenas tardes a todos. Tiene la palabra don Andrés García de la Cuerda, rector del Seminario Conciliar de Madrid. Señor Arzobispo, señor Nuncio en Kazajistán, señor Obispo Auxiliar, señores vicarios episcopales, señor Rector del Seminario Hermanos Redentoris Mater, señor Rector, autoridades y profesores de la Universidad San Dámaso, hermanos sacerdotes, seminaristas, mayores, menores, amigos todos. La Iglesia que peregrina en Madrid recibía el pasado mes de octubre un nuevo arzobispo, don Carlos, aquí presente entre nosotros, a quien por mediación del Papa Francisco el Espíritu Santo enviaba para pastorear la Iglesia de Madrid. Pocos días después aparecía la edición de su libro Pasión por Evangelizar, libro que hoy se presenta en este aula magna del Seminario Conciliar de Madrid, testigo silencioso de tantos actos institucionales, conmemorativos o académicos que jalonan la historia más que centenaria de este noble edificio del seminario que nos alberga. A mi modo de ver, no es una casualidad el que este acto se celebre en el ámbito del seminario. Ya en su primera toma de contacto con la Iglesia diocesana, el nuevo arzobispo aseguraba que entre sus muchas dedicaciones, el seminario sería para él una de sus prioridades. Recordemos sus palabras. Mi vida ha estado fundamentalmente dedicada al trabajo con jóvenes y especialmente en el seminario. Fui 20 años rector en el seminario de Monte Corbán en Santander. Para mí el seminario siempre ha sido el lugar donde he tenido puesto mi corazón en todas las diócesis donde he estado. Así lo venimos experimentando a través de su frecuente presencia entre nosotros y de su relación familiar y cercana con los futuros sacerdotes. No en vano, dice Pastores de Abobovis, el obispo es el primer representante de Cristo en la formación sacerdotal. Este título peculiar le vincula de forma prioritaria al seminario con una solicitud pastoral de predilección. ¿Cómo no manifestarle nuestro afecto, gratitud, disponibilidad? Fruto de estos sentimientos es este acto que celebramos, por el que nuestro seminario se siente honrado y agradecido. El libro que se presenta no es un ensayo acabado de teología dogmática, ni un tratado sistemático de teología pastoral, tampoco un florilegio de pensamientos espirituales fruto de la oración o de la meditación personal. No, no es eso, aunque su contenido presenta necesariamente rasgos vigorosos de todos esos elementos, porque ante todo, este libro nos ofrece el testimonio apasionado del corazón de un obispo, configurado en la brega apostólica. Un corazón episcopal siempre urgido, como el del apóstol Pablo, por el amor de Cristo a todos los hombres, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Un corazón de obispo crecido en experiencia y entrega apostólicas,
al paso sucesivo por las iglesias de Santander, de Orense, de Asturias y de Valencia, y que ahora se ofrece, se gasta, se desgasta en nuestra Iglesia de Madrid. En mi humilde opinión, aquí reside su actualidad, su significado y su importancia. Cuando un hermano nos ofrece el testimonio de su vida cristiana, lo hace para nuestra edificación y estímulo en el seguimiento del Señor. Por ello, acogemos su testimonio con respeto, gratitud y acción de gracias a Dios. Pero más aún si este testimonio nos viene dado por un hermano singular, nuestro obispo. En la fe de la Iglesia reconocemos en el ministerio del obispo el vínculo personal, histórico y sacramental que nos une por la fe a Cristo resucitado, el único Redentor y el único Pastor. Por ello, de alguna forma, este libro se inscribe en su solicitud pastoral y lo recibimos como un regalo del Señor a través de quien ha sido constituido pastor de nuestra Iglesia madrileña. El pastor en las Sagradas Escrituras camina al frente de su rebaño, recorre caminos y sendas atento al cuidado de la grey, la conduce hacia los buenos pastos y vela por ella cuando se presentan cañadas oscuras. Siempre vigilante y siempre caminando, el pastor con la grey, el obispo con sus hermanos, buscando abrir los nuevos caminos del Señor y de la Iglesia e invitando a la comunidad diocesana a colocarse en permanente actitud de salida para crecer en audacia misionera. No en vano, la primera parte del libro de don Carlos se titula Salir, y su contenido, sin perder el estilo de testimonio personal, es ejercicio vivo y concreto del ministerio episcopal. Ninguna iglesia diocesana, tampoco la de Madrid, puede vivir anclada en la hueca autosatisfacción o en el inútil lamento de los tiempos que corren. Como afirmaba el Papa Ratzinger, la Iglesia, con el obispo al frente, tiene que mirar y fructificar más allá de sí misma para que la palabra de Dios penetre en nuevos ámbitos. La mejor forma de su propia conservación es dar fruto para los otros. ¿Acaso no resuenan las distintas reflexiones de esta primera parte del libro, Salir, en el plan diocesano de evangelización que Monseñor Osoro acaba de proponer a la comunidad diocesana? Son muy variados los escritos que don Carlos nos ofrece en su libro Pasión por Evangelizar. Reflexiones, cartas pastorales, meditaciones, etc. Tras ellos se adivinan diferentes circunstancias eclesiales y sociales y diversos destinatarios. Tras el lenguaje sencillo y directo con que dialoga sobre su propia experiencia con personas que, aunque anónimas, resultan cercanas y queridas, se dibuja como mensaje y trasfondo permanentes el rostro del Señor y su Evangelio y el magisterio vivo de los últimos papas. El cardenal Blázquez, en el prólogo del libro, señala cómo estas reflexiones parten de la lectura personal y afectiva de una escena evangélica. De hecho, sigue diciendo el cardenal, casi todos sus escritos se pueden definir como lectio divina. No puede ser de otra manera para quien recibió la ordenación episcopal a la sombra del libro de la palabra de Dios colocado y sostenido sobre su cabeza. Como afirma el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, su propio rostro desaparece bajo la palabra que se coloca sobre él. Envuelto e impregnado por la palabra viva que es Cristo, a este libro de don Carlos se le puede aplicar las palabras del Papa Francisco.
La tarea evangelizadora se mueve en los límites del lenguaje y de las circunstancias. Procura siempre comunicar mejor la verdad del Evangelio en un contexto determinado, sin renunciar a la verdad, al bien y a la luz que puede aportar cuando la perfección no es posible. Un corazón misionero sabe de estos límites y se hace débil con los débiles, todo para todos. Si el libro Pasión por Evangelizar refleja el corazón episcopal de don Carlos, también nos permite asomarnos a su humanidad. Hemos recibido como obispo a un hombre con oficio sacramental de padre, de hermano, de maestro, de sumo sacerdote, de siervo, de guía, hasta de escritor. Le pedimos su atención, su entrega, su cercanía, su tiempo, su dedicación y servicio cada día y todos los días. Y sobre todo que fiel al Concilio Vaticano II represente a Cristo, al único pastor, en la realidad concreta y diversa de la Iglesia de hoy, afrontando con lucidez y valentía evangélicas las difíciles circunstancias de nuestro tiempo. Su tarea y su responsabilidad no son pequeñas. El ministerio episcopal, sin embargo, no le hace un superhombre. Como San Pablo experimenta la grandeza de su ministerio en la fragilidad de la naturaleza humana. Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que todos vean que una fuerza tan extraordinaria procede de Dios y no de nosotros. Por ello necesita de nuestra oración permanente, cordial acogida, sincero afecto y leal colaboración. Gracias, don Carlos, por el libro que nos regala. Anticipo ya las de su entrega episcopal a la Iglesia de Madrid. Como contribución para la brega de cada día, ¿sabe usted que puede contar con el afecto de sus diocesanos, la ayuda de sus sacerdotes y seminaristas y lo que sin duda le es más necesario, la oración de la comunidad eclesial por su obispo, a quien ya ha recibido y aposentado dentro del corazón? Y finalizo mi intervención cediendo gustosamente la palabra a don Óscar García Aguado, sacerdote diocesano, párroco de la Parroquia Virgen de los Llanos de Madrid, al padre Rafael Belda Serra, religioso de los Cooperadores de la Verdad, al matrimonio de don José Ramón García Herrero y doña María José Valverde Sanz, de la Acción Católica de Madrid, y a doña María Albert, de EDICEP. Un panel representativo de los diferentes estados eclesiales que desde su vocación específica ofrecerán el testimonio sobre lo que les ha sugerido la lectura del libro Pasión por Evangelizar para su vida cristiana. ¿Cabe una más viva y más fructuosa presentación? Muchas gracias por su atención. Pues me toca romper el hielo. Ahora os voy a decir una cosa. Según estaba pasando los minutos, digo, qué vergüenza. Porque normalmente siempre yo tengo la misma perspectiva que vosotros tenéis ahora, que yo siempre he estado sentado ahí. Ahora soy párroco en una parroquia de barrio, del barrio de Cuatro Vientos, pero yo siempre he estado ahí y siempre los que han venido y se han sentado aquí era gente o muy docta o muy importante. Aquí siempre se escuchaba, pues eso, las grandes clases magistrales de inicio de curso de la facultad. Y claro, yo veo ahora al rector de la universidad, veo a los vicarios y, hombre, digo, hay que hablar bien del libro, pero es que yo tengo que hablar mejor, porque a lo mejor yo no sé
puede ser que me espere una parroquia, si no hablo bien, puede ser que me espere una parroquia en alguna montaña perdida. No sé si a lo mejor el nuncio de Kazajistán a lo mejor me acoge. Pero habrá que hacerlo bien, ¿no? Y ciertamente dice uno, pues claro, uno ha sido invitado aquí como don Rafael, como don José Ramón y doña María José, pues para decir las bondades de este libro. Pero quisiera hacer una puntualización. Yo, ante la pregunta que nos hacía don Andrés de qué ha significado, qué ha sugerido la lectura de este libro, yo quiero hacer una advertencia, ya que soy el primero en intervenir, quiero hacer una advertencia. Lo ha explicado don Andrés muy bien. Como lector, os he de decir, como lector de, vamos a decirle esta categoría, literatura religiosa. Como lector de literatura religiosa, he de puntualizar que no podemos acercarnos a este libro, ya lo ha dicho don Andrés, como si fuera una síntesis teológica. No, no es así. Por tanto, no nos quedemos con el esquema que muchas veces tenemos, incluso de manual, de que tiene un inicio, unos prolegómenos, tiene un desarrollo y luego tiene unas conclusiones. Hay que olvidar este esquema. Porque, en el fondo, la naturaleza de este libro es fundamentalmente que nace de un diálogo y que lo que pretende también es dialogar. ¿Eso qué significa? Que el método se puede cambiar. Yo, después de leer el libro, me he dado cuenta que podía haber cogido cualquier parte me refiero a cualquier capítulo que viene bien a quien va dirigido en ese diálogo, y haber cogido cualquier título. Y me hubiera quedado muy bien, muy, digamos así, en sintonía con todo lo que quiere decirnos el libro. Se puede coger una parte y ahondar en ella. Y vas a encontrar, vamos a decir así, lo más importante, su sustancia. Yo, si tuviera que definir el libro del señor arzobispo, yo lo definiría como un mosaico, donde cada título es una tesela. ¿Qué tienes que hacer? Al menos lo que ha ocurrido en mí. Según lo iba leyendo, me daba cuenta que tenía que tomar distancia. No me podía quedar, digamos así, continuando cada capítulo. Me tenía que parar, tomar distancia, y a ese tomar distancia significa reposar. No es alejarse de lo que se está diciendo, sino dejar que eso vaya resonando. Porque tiene una virtud. Este libro es el primer libro, dentro del género, como digo, de literatura religiosa, tiene una virtud. Y es que normalmente los libros te entretienen. Y te entretienen que dices, bueno, voy a leerlo, y entonces empieza su lectura y dices, qué bien, me gusta lo que está diciendo, voy a seguir, voy a continuar. Y te puedes quedar cómodamente sentado en la silla o sentado en el sillón leyendo el libro. Este libro no es así. Como lector, a mí me llama la atención porque es un libro que lo que hace es que te hace moverte. Es un libro que lo que hace es que tú estás leyéndolo y parece que te está diciendo, tiene un carácter como de salir, está en salida, como diría también el Papa Francisco. Es un libro que tiene un carácter como de impulso. Estás leyendo y dices, no puedes quedarte aquí. Lánzate, muévete y tienes que ponerlo en práctica. Así como lector, como creyente. Como creyente, he de deciros que si este es un mosaico y uno toma distancia, es cuando tomando distancia te das cuenta de qué quiere poner como paisaje o qué quiere decir o cuál es el motivo principal de este mosaico. Y el motivo principal yo lo voy a coger en un diálogo que hay, puede ser una homilía o puede ser una conferencia, en un diálogo que tiene el señor arzobispo con los jóvenes. En el capítulo de los jóvenes, yo creo que aquí es donde está la belleza y el paisaje de este mosaico. Y es, a lo mejor yo lo he descubierto porque tengo una sensibilidad espiritual, a lo mejor afín a esta manera de hablar o a esta perspectiva, pero dice lo siguiente: como creyente, a mí es lo que me ha dicho, es esto lo fundamental. Tú eres cristiano. Tú eres cristiano. Pues si eres cristiano,
tienes una misión. Y la misión que tienes es esta, que tú estás llamado a dar a los demás el rostro, a poner o a dar el rostro del amor de Dios hoy. Porque hoy nadie comprende qué es el amor y no ha visto su rostro. Tú tienes que darle, como María, le tienes que dar rostro al amor. Y esa es la misión, dar el rostro del amor de Dios para los demás como María. Entonces se entiende, y lo vamos a escuchar a lo largo de tantos capítulos y de tantos títulos de este libro, se entiende que si das el rostro del amor, si pones rostro al amor de Dios, entonces eso es lo que necesita el hombre individualista, que no puede salir de su individualismo si no encuentra un otro que le hace salir por amor. Si no encuentra el otro en este mundo de hoy un rostro de amor, no puede dejar de decir que todo vale lo mismo. El puro relativismo. La urgencia de llevar este amor a este mundo, a esta ciudad, a este país en el que estamos nosotros, en esta cultura europea en que nos movemos, esta urgencia tiene que tener una condición, que uno no puede ser el rostro del amor de Dios si no experimenta el amor de Dios con los que vive cerca de Él, es decir, con su comunidad parroquial, con su fraternidad. ¿Por qué qué? Porque te conviertes entonces, si no se experimenta este amor en la comunidad, si no se vive, te vas a convertir en un teórico del amor, pero no vas a ser un testigo del amor, sino un maestro. Hablarás sobre la teología del amor, pero no pondrás delante de los demás qué significa el amor de Dios para el hombre de hoy. Luego, hay que profundizar la fe desde este ángulo. Lo va a repetir el señor arzobispo muchas veces. Hay que repetir el amor de Cristo como el fundamento de nuestra fe, este encuentro personal con este aspecto. Y luego también se une mucho la imagen de María, por supuesto, como no podía ser de otro modo, la imagen de María con la Iglesia como el pleno referente o el icono de lo que debe ser hoy también para el hombre de hoy. Y es que siendo así como María, en su comunión y en su misión, siendo como ella rostro del amor de Dios, entonces el amor no tiene miedo. No tiene miedo de salir. El amor no tiene miedo de acoger al otro tal y como está. El amor no tiene miedo de estar disponible para lo que haga falta, como lo estuvo María, como lo va a recoger también haciendo una referencia al momento de la visita de Santa María y Santa Isabel. Por eso va a recoger este aspecto de la Iglesia, lo va a recoger en un eslogan, y es así: salir sin miedo para servir, como María. Como sacerdote, os he dicho como lector lo que me ha parecido, como creyente, y como sacerdote lo último. Como sacerdote, pues os voy a decir una cosa. Yo creo, a lo mejor aquí me extrapolo un poco, pero yo creo que son de las páginas dentro del libro más entrañables. No se puede a lo mejor cuantificar de ese modo, pero sí son de las más entrañables. ¿Por qué? Porque en el fondo está escrito por un sacerdote y se dirige a sacerdotes en este capítulo. Y como está escrito por un sacerdote, le dedica en esta segunda parte, en este capítulo, una página que en el fondo da título al libro. Va a ser esta parte dirigida a los sacerdotes la que va a dar título al libro, porque el título es Pasión por evangelizar. Pero todo viene porque en un lema que hubo para toda la Iglesia nacional, toda la Iglesia de España, hubo un lema para el tema del día del seminario que era justamente así: el sacerdote o el que tiene pasión por evangelizar, pasión por el Evangelio. De ahí viene el título. Nosotros, todos los cristianos, igual que este pastor, tiene que tener pasión por el Evangelio.
Pasión por el Evangelio es lo que tiene, y también lo ha dicho don Andrés, pasión por el Evangelio es lo que tiene el señor arzobispo. ¿Pero qué significa decir que tiene pasión por el Evangelio? Pues significa que tiene pasión por Jesús en toda su humanidad. Tiene pasión por Cristo en toda su divinidad. Tiene pasión por Cristo porque es ese rostro del amor de Dios, que es la llave que soluciona todos los problemas de este mundo. Tiene pasión por el Evangelio, pero hay otra cosa. Se nota en todo el libro que tiene pasión por la gente. Continuamente hay referencias de dónde está, como diciendo, esa gente, esa que tú tienes a tu lado, esa es la que hay que llevárselo, no tengas reparo. Tiene pasión por la gente en la condición en la que esté y tiene pasión por la gente porque la considera hijo de Dios, como él. El mosaico tiene esa perspectiva de hay que dar el rostro del amor de Dios o hay que poner rostro al amor de Dios para este mundo. Y como sacerdote yo me quedo con una frase que he de decirle que se me ha quedado como una especie como de ejaculatoria. Y es esta. Dice, dirigido a los seminaristas, por cierto, dice, habéis sido elegidos, pero habéis sido elegidos para que prestéis la vida. Y he de decirle, señor arzobispo, que está siendo como un dardo. Ha sido llamado Óscar, ¿no? Pero en el fondo para decirle, Señor, aquí estoy. Toma, me canta lo de prestar la vida, ¿no? Toma mi vida. Porque la medida que lo busque, la voy a perder. Y en la medida que la dé, la voy a ganar. Y llevo 15 años dando mi vida y me he dado cuenta muchas veces como más que darla, he usado de ella. Ha sido un dardo, lo digo así, ¿no? Os digo lo mismo, ¿eh? Y nos equivocamos si no vivimos de este modo. Coged cualquier capítulo, meteros en él, tomar una cierta distancia, dejar reposar. Y este libro yo creo que te da un nuevo corazón. Muy querido don Carlos, estimado don Andrés, queridos seminaristas especialmente, estimados hermanos todos en el Señor. Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Esta expresión bíblica del profeta Isaías bien podría servir como frontispicio del libro que estamos presentando. Monseñor don Carlos Osoro, su autor, canta en estas páginas y a lo largo de 10 capítulos, como si de un decálogo pastoral se tratara, un verdadero canto de amor a la viña del amigo Cristo, esta viña que es su iglesia amada. En la última parte de la carta apostólica Novo Milenio Ineunte, el Papa San Juan Pablo II nos invitaba a mirar a la iglesia como misterio de comunión que tiene por corazón la caridad. Este sería para mí el sintético resumen del libro Pasión por Evangelizar, un acercamiento desde el ministerio episcopal de don Carlos a la Iglesia, esposa y madre, misterio de comunión en la diversidad de los carismas que en ella se dan como regalo del Espíritu Santo y cuyo corazón irriga la vida de todo el cuerpo de Cristo por la caridad, ese amor de Dios manifestado en Jesucristo, Señor nuestro. Con acontecimientos como las Jornadas Mundiales de la Juventud o las visitas apostólicas del Santo Padre, hay quienes advierten del peligro de un excesivo triunfalismo a la hora de contemplar la Iglesia, diciendo que olvidamos que ésta nace bajo la cruz y desde la entrega expiatoria de Jesús. Si esto fuera una culpa,
mirar a la Iglesia desde el triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre el mal y sobre la muerte, me atrevo a decir que con la lectura de este libro, esta supuesta culpa se convierte en feliz culpa, expresión que cantaremos con gozo en la noche santa de la Pascua. Es decir, se convierte en algo dichoso, algo que nos reporta un inmenso beneficio. Digo esto porque don Carlos contempla a la Iglesia en este libro así, con una mirada pascual. No es triunfalismo, es realismo creyente. Don Carlos mira con buenos ojos a los fieles laicos, especialmente a los jóvenes, esperanza del futuro, y a las familias como iglesia doméstica. Mira con buenos ojos a los ministros ordenados, sus amados sacerdotes y los que un día lo serán, sus muy queridos seminaristas. Y mira con buenos ojos a los miembros de la vida consagrada, que nos conoce, nos confirma, nos acompaña y nos quiere como padre y pastor. Es verdad que en toda la Iglesia hay fallos, hay errores, hay problemas, dificultades y pecados, y don Carlos conoce bien las pobrezas, las cruces y debilidades de la Iglesia, pero también conoce la santidad de Dios en ella. Y en este libro muestra más esta santidad. Yo creo que en este libro muestra más la belleza de la esposa que las arrugas de la madre. En este sentido, podemos decir que estamos ante los escritos de un profeta de esperanza y no ante los augurios de un profeta de desventuras. Pasión por evangelizar recoge el vivo testimonio pastoral de quien no se queda atrapado por el pesimismo estéril, sino que desde la fe, la esperanza y la caridad mira a la Iglesia con ese mirar de Dios que es amar, en expresión de San Juan de la Cruz. Con ojos de padre, con ojos de pastor, de amigo que sabe cantar un canto de amor a la viña de su amigo. Lejos de caer en la autoexaltación de la Iglesia, don Carlos hace una invitación también constante a cambiar, a renovarnos interiormente. Nos invita a la conversión a Cristo y su Evangelio, muy propio de este tiempo cuaresmal y de siempre. Y lo hace con un denominador común, desde la bendición que brota de la cruz de Cristo y de su Pascua Redentora, una luz que brilla en medio de las tinieblas y que las tinieblas no la pueden vencer. No es un libro que habla de don Carlos, sino un libro donde don Carlos nos habla, y lo hace por medio de sus escritos. Nos habla, como dice el Evangelio de San Lucas, de lo que rebosa su corazón. El mismo cardenal don Ricardo Blázquez, autor del prólogo, lo dice así: pronto se descubre en estas páginas que estas páginas constituyen una especie de confesiones en las que se muestra el alma de un pastor apasionado por llevar la alegría del Evangelio a todos los cristianos de su diócesis. Como es sabido por todos, estamos celebrando, no puedo dejar de decirlo, el año de la vida consagrada, concedido por el Papa Francisco a la Iglesia Universal, y el año jubilar teresiano, concedido igualmente por el Santo Padre a las iglesias particulares de las respectivas diócesis del pueblo de Dios que peregrina en España. La vida consagrada y el Carmelo teresiano son dos realidades de nuestra Iglesia que conoce muy bien y ama nuestro arzobispo don Carlos Osoro. Yo soy testigo de ello. En este año de la vida consagrada, el Santo Padre Francisco ha marcado 3 objetivos: mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión, abrazar el futuro con esperanza. Pues estos 3 objetivos del Papa se encuentran de algún modo en el acertado recopilatorio de homilías, discursos y escritos de don Carlos que la editorial Edicep nos ofrece en esta publicación. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. La editorial ha tenido que hacer una selección y a mí me parece que es una selección eminentemente pastoral y acertada. Don Carlos habla de y a los consagrados en el capítulo 9 de su libro, dentro de la segunda parte. Pero hay grandes temas en todo el libro que, expuestos al entero pueblo de Dios, tienen un subrayado especial en la vida y misión de los consagrados. Por eso yo quisiera enumerar como 10 puntos que para mí serían los más significativos. Primero, dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo que un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Pues algo así se siente al leer estas páginas. Pasean por ellas frases de filósofos, pensadores, poetas y literatos, textos de la patrística, de teólogos, expresiones de gente sencilla y reflexiones de eruditos católicos. Pero sobre todo encontramos constantes referencias al magisterio pontificio y a documentos conciliares. Sorprende que también encontramos algunas frases de los llamados maestros de la sospecha, como Nietzsche o como Marx, pero estas son confrontadas sabiamente con preciosas expresiones de los maestros de la certeza, que son los santos, especialmente San Agustín,
San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Juan Pablo II, que yo creo que es el que más cita, Santa Teresita del Niño Jesús, entre otros. 2. Personalmente me ha ayudado mucho comprobar lo que por otra parte ya sabía y que don Andrés ya ha referido sabiamente, que lo que más cita don Carlos en este libro son pasajes de la Sagrada Escritura, porque la palabra de Dios y los evangelios son la verdadera pasión del corazón de este pastor. He contabilizado más de 300 referencias bíblicas. Y no es de extrañar, porque también lo ha dicho don Andrés, es lo propio de un obispo. Yo quiero volver a recordar lo que él ya ha dicho, que el día de la consagración, ordenación episcopal, pues antes de colocar sobre la cabeza del elegido el solideo y la mitra, se coloca la palabra de Dios, el libro de los santos evangelios. A mí esta escena siempre me evoca pues, que a la cabeza del ministerio episcopal y apostólico tiene que estar la palabra de Dios. Y esto en don Carlos se ve de un modo palmario y contundente. No es pues de extrañar, pero sí es de admirar. Porque decir que la palabra de Dios es la lámpara de nuestros pasos no es solo una bella expresión sálmica. En don Carlos es una concreta realidad pastoral que podemos comprobar a diario. El mismo don Ricardo Blázquez dice en el prólogo lo que también ha dicho don Andrés, que una nota distintiva de estas bellas páginas es su vinculación profunda y cordial con los evangelios hasta poder definir en estos escritos casi una lección divina. 3. Una de las frases más repetidas, si no la que más, como confesión permanente, es como confesión permanente de la fe. Jesucristo, camino, verdad y vida. Sale en todos los capítulos, con frecuencia. Una constante en plena sintonía con el lema episcopal de don Carlos, por Cristo, con Él y en Él. 4. La verdad más anunciada en el libro, de principio a fin, es el amor de Dios. También lo ha dicho Óscar, su misericordia, su perdón, su salvación. Y de ahí la insistencia, de un modo u otro, de poner ante nuestros ojos la urgencia de amar sin acepción de personas. 5. Los textos evangélicos más queridos por don Carlos, según los escritos recopilados en este libro, me parecen a mí que son la parábola del buen samaritano, las bodas de Caná, la multiplicación de los panes y los peces, dadles vosotros de comer, el encuentro de Jesús con Zaqueo y con muchos otros, el Calvario y las palabras de Jesús crucificado, en especial la entrega de María a Juan y Juan a María, la parábola del Padre de la Misericordia, el envío misionero, id y anunciad el Evangelio, el anuncio de la resurrección, y en varias ocasiones recrea don Carlos las bienaventuranzas, con una concreción catequética muy sugerente, interesante, con la familia, con la vida consagrada y con el corazón de Jesús. La vida consagrada, ha dicho el Papa Francisco, es encarnación de las bienaventuranzas de Jesús y actualización de las mismas. 6. Después del Señor Jesús, la persona de los evangelios más citada, como no podía ser de otro modo, en un sucesor de los apóstoles, es la Santísima Virgen María. Y en perspectiva cristológica y mariológica, creo, se comprende mucho mejor el mensaje de este libro. 7. Personalmente me ha hecho mucho bien, también por aportar no solo una exposición, sino el propio testimonio, como ha hecho muy bien Óscar, me ha hecho mucho bien las reiteradas veces que don Carlos habla del corazón de Jesús, invitándonos a palpitar con sus latidos y a compartir sus deseos, porque esto es algo muy propio de los sacerdotes y de los consagrados, comulgar con los sentimientos del Hijo, sentir lo que siente Jesús, ser un solo corazón con el corazón traspasado de Cristo, aprendiendo de este corazón divino y humano la mansedumbre, la humildad, la compasión. Es en el corazón de Cristo donde encontramos la escuela de la santidad, nos dice don Carlos, esa escuela de la que todos somos discípulos. 8. También el binomio inseparable de palabra-Eucaristía es un denominador común en muchas páginas del libro y nos remite así constantemente al alimento de todo cristiano y de todo consagrado, el único pan de la vida, que es Cristo servido en las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, porque la Iglesia nació de la palabra y de la Eucaristía, la Iglesia nace en el cenáculo, dice Monseñor Osoro. 9. También suena como música de fondo la permanente sintonía de la comunión. De un modo u otro, con ocasión de un tema o de una jornada eclesial, don Carlos habla reiteradamente de la oración de Jesús. Padre, que sean uno como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea. Ciertamente el amor y la unidad son los signos de la fe, y la vida consagrada está llamada de modo particular a provocar en la sociedad, por medio de un testimonio creíble, aquella expresión que los cristianos de la primera Iglesia provocaban en quienes les rodeaban. Mirad cómo se aman. 10. Y por último, aprovecho la ocasión para agradecer muy sinceramente a don Carlos este libro,
Felicito a la editorial Edicep por esta publicación y al Seminario Conciliar de Madrid por esta oportuna y necesaria presentación. Pasión por evangelizar es un canto de amor a la viña del amigo, Cristo el Señor. Verdadera pasión de don Carlos, Cristo y su Iglesia. Termino con una frase de don Carlos que está en la página 287, que dice así: la vida consagrada con la que el Señor ha querido enriquecer a la Iglesia muestra que Cristo es el único tesoro verdadero, el más importante y fundamental para la vida de los hombres y para la vida del mundo. Gracias. Quisiera agradecer en nombre de mi mujer y en mi propio nombre el hecho de que hayamos sido invitados a participar en la presentación del libro de don Carlos, Pasión por evangelizar. Ante la pregunta ¿qué sugiere el libro a un matrimonio cristiano?, que ha servido como base para la preparación de esta intervención, me van a permitir una respuesta muy sencilla y muy directa. Me ha sugerido que hay que comprarlo y hay que ponerlo en la mesilla para tenerlo siempre muy a mano, para poder leer, releer y meditar lo que en él se dice en cuanto que uno tenga un rato de tranquilidad en esta vida loca que solemos llevar a diario. Creo que es un libro certero, sencillo, pero a la vez de una enorme profundidad. Los escritos que en él aparecen son escritos desde el corazón y un corazón de una persona imbuida del amor de Dios y enamorado de Dios. Me he atrevido a calificarlo de sencillo y creo que lo es, pero no nos engañemos, es la sencillez de un gran pedagogo que es capaz de acercarnos a pensamientos y reflexiones de un calado excepcional, pero de tal forma que en todo momento uno se siente cómo asimila todo lo que don Carlos le quiere decir. Un detalle en esta línea: no creo que haya ningún párrafo que necesite de una segunda o tercera lectura para entenderlo. Otra cosa muy distinta es que constantemente debamos pararnos, bien a saborear lo que acabamos de leer, o bien debamos pararnos para reflexionar, para hacerlo nuestro o para rezar con el párrafo que acabamos de leer. Desde el punto de vista de un matrimonio, la forma de abordar este libro pasa por una tentación muy humana. Uno ojea el índice y ve cómo es a partir de la página 325 donde se habla de la iglesia doméstica. Y si uno hace eso y se va a esa página, se va a encontrar con un tesoro. Con lo cual, no creo que sea una forma equivocada para acercarse al libro. Pero quedarse sin las 324 páginas anteriores sería una verdadera lástima. Por todo lo que estas primeras páginas nos pueden ayudar como cristianos en general y como integrantes de la iglesia doméstica que es la familia. De tal forma que, si les parece, yo les hablaré de estas últimas páginas y mi mujer de pasajes extraídos de los capítulos anteriores en los que se presentan reflexiones muy directas sobre la familia. Creo no equivocarme al decirles que el contenido de estas páginas dedicadas a la familia, estas últimas, gravitan, se sustentan y desarrollan la idea profética, maravillosa, insustituible y casi dogmática que nos decía San Juan Pablo II en su Familiares Consortio. Habéis recibido la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor. Lo primero que nos encontramos en esta última sección es una catequesis reivindicación de la gracia del sacramento del matrimonio. Don Carlos nos habla de esa gracia asemejándola a la de su propia vivencia y de la gracia obtenida por el sacramento del orden, referida a su experiencia como obispo. Cito una frase: buscar en las riquezas de la gracia sacramental da una sabiduría que era inaudita antes. Y nos invita a los matrimonios, buscarla
y vivir de ella. Y miren ustedes, a mí me ha hecho reflexionar mucho, porque habla también de la búsqueda de soluciones en el matrimonio por otros caminos. Y creo que esta base fundamental, que es la gracia, la tenemos un poco olvidada. Me venía a la mente, ¿presentamos la gracia sacramental como una fuerza inmensa de ayuda a nuestro matrimonio? ¿Apelamos a ella? ¿Nos servimos de ella? ¿La presentamos debidamente en los cursos prematrimoniales? ¿Ayudamos a vivirla a los matrimonios noveles? Y después nos presenta algo muy característico en su enseñanza. 4 puntos concretos sobre los que nos invita a profundizar. Sois una comunidad de personas que debéis crecer cada día más y más en esa comunión. Sois una comunidad de personas que servís a la vida. Sois una comunidad que el Creador estableció como origen y fundamento de la sociedad humana. Sois la célula primera y vital de la sociedad. Termina este párrafo, este punto, con una frase que me ha llegado muy al corazón. Ser custodios de la vida nos lleva a compromisos inauditos en nuestra sociedad. Me ha dado un poco de vértigo la palabra inaudito. 4. Sois iglesia doméstica y tenéis que participar en la misión de la iglesia. Pone más abajo, tenéis necesidad de ser evangelizados continuamente y también de evangelizar. Participar en la misión de la iglesia siendo testigos de Jesucristo es un compromiso. En el siguiente apartado que se nos presenta, habla don Carlos de cómo hoy la familia cristiana está llamada a asumir el compromiso de ser familia misionera. Bien, ¿y qué supone eso? ¿Qué supone ser una familia misionera? Uno puede esperarse grandes ideas o grandes proyectos, y don Carlos nos vuelve a sorprender. Nos propone 5 compromisos que debe asumir una familia que quiere serlo, que quiere ser misionera. Comer la familia una vez a la semana todos juntos para hablar y compartir la vida entre todos los miembros. Rezar una vez a la semana juntos, proclamando el Evangelio del domingo próximo y rezando por lo menos un misterio del Santo Rosario. Tener en la casa el rincón del encuentro, es decir, un lugar donde esté un crucifijo, una imagen de la Virgen, la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. El 4 de los compromisos. Todos los domingos, mientras los hijos tengan la edad para hacerlo, ir juntos a misa a la parroquia. Y 5, vivir sin vergüenza, con explicitud y testimonio en medio del mundo. Cuando uno ve estos 5 compromisos, lo primero que ve es la enorme sencillez. Las cosas tan básicas, tan de andar por casa, pero pensándolo y reflexionándolo, ¿cuántas veces nos hemos perdido en grandes disquisiciones, en grandes filosofías, en grandes teologías o en grandes pensamientos? Me ha llegado también al corazón estos 5 puntos por su sencillez, por lo básico, lo humano, lo sencillo. Cuando uno ve estos 5 compromisos se da cuenta que al cumplirlos de forma continuada y fiel va a acabar dando como resultado una familia misionera. Más adelante nos regala don Carlos, como ya se ha citado aquí anteriormente, 9 bienaventuranzas de la familia misionera. De estas 9 bienaventuranzas se podrían extraer ideas para una serie de sesiones de reuniones de grupos matrimoniales, para charlas en COFs o para lugares donde haya encuentros de matrimonio.
En esta misma línea, en las últimas páginas y en el contexto de la adoración de los magos, don Carlos, como él mismo dice, nos hace un regalo que es un decálogo precioso sobre la familia. No lo voy a leer. Se compran ustedes el libro y lo saborean tranquilamente, que merece la pena. Buenas tardes. Bueno, yo comparto completamente con mi marido todo lo que ha dicho y sí reconozco que efectivamente este libro es un regalo para todos, para toda la diócesis y muy especialmente para las familias cristianas y se lo agradezco de corazón. A mí me ha llamado mucho la atención muchas cosas, pero bueno, no puedo estar aquí hablando tanto tiempo. Como madre de familia, pues me ha tocado muy dentro las páginas dedicadas a la educación. Lo enmarca don Carlos con una expresión de Benedicto XVI que denominó a la situación educativa actual emergencia educativa. Don Carlos hace cimentar esta crisis educativa en el relativismo que él llama credo destructor. Destructor porque, según él y según porque es así, no importa tener la luz de la verdad o buscarla, no hay nada absoluto, no hay certezas. La verdad, con mayúsculas, pues no existe. Existe una verdad a demanda, según las circunstancias, el gusto, el momento, el interés oportuno. Dice una frase cuando habla de esto que me ha llegado muy al corazón y me ha hecho temblar. Dice, se duda incluso de si es un bien ser hombre o vivir. Y yo pienso, si el regalo mayor que Dios nos ha dado, que es la vida, se pone en duda, pues ¿a dónde hemos llegado? Como consecuencias de esto, pues nuestro arzobispo saca varias. Dice, cuando se instala el relativismo, nos invade la insatisfacción y el vacío existencial. Claro, y luego dice, y es muy lógico, que esto conduce a la desconfianza y la desconfianza directamente a la soledad. Me ha gustado muchísimo la alusión que hace a la parábola del buen samaritano desde este punto de vista de la educación. Y si me permiten, voy a leer un parrafito porque me parece muy elocuente. Dice, hablando sobre la parábola del buen samaritano, dice, ¿seremos capaces de hacer surgir hombres y mujeres que se detengan ante quien está tirado o tiene alguna necesidad? ¿Seremos capaces de provocar que surjan personas que se detengan siempre ante quien lo necesita y pongan todo lo que son y tienen al servicio de los demás? ¿Seremos capaces de hacer presentes a los hombres y mujeres en esta sociedad que, defendiendo la vida del otro, lo recojan de donde está y pongan todos los medios para que se recupere de su enfermedad? Bueno, pues si pensamos en que la verdad no existe, en que estamos solos y desconfiamos unos de otros, las respuestas a estas preguntas pues no creo que sean afirmativas. Hace don Carlos una unión muy directa entre el relativismo y la educación, claro, porque lo que les damos a los chicos, a los niños, pues en este caso les estamos privando de cimientos sólidos sobre los que él dice, sobre los que construir la vida. Es decir, no tienen nada válido para siempre. Lo que es válido hoy y puede parecer un fundamento sólido, pues mañana puede dejar de serlo, con lo cual lo que he construido encima se viene abajo. En este sentido, bueno, pues se queda el hombre como en arenas movedizas, sin un lugar donde apoyarse. Se niega a Dios, puesto que Dios es el absoluto, y si se niega todo lo absoluto, pues se niega a Dios. Y si privamos a los niños y a los jóvenes de Dios, si les negamos o les dificultamos o no les acompañamos en su acceso a Dios, sin Dios, ¿quién es el hombre? Pues el hombre no se entiende a sí mismo porque le falta su referencia. Se encuentra como perdido en medio de un universo que le es hostil. Y dice don Carlos que de esta manera
las consecuencias son hacer hombres prisioneros de sus propios gustos y de sus instintos, sin criterios o con aquellos que le vienen impuestos por el que más fuerza tenga, sin referencias y sin convicciones. ¿No os parece esto grave? Es necesario superar esta idea falsa de que el hombre es como un yo completo en sí mismo. Urge mostrar lo que nos revela Jesucristo, que llegamos a ser yo en el encuentro con el tú con mayúsculas. Si no dotamos a los niños, a los jóvenes de principios y de certezas, y si no les educamos en una antropología cristiana, pues hacemos, según don Carlos, hombres y mujeres sin esperanza y sin Dios. Y textualmente dice, no abandonemos a sí mismos a los niños y jóvenes, no les dejemos inermes sin recursos ni apoyo en los que hacer pie. Dice también, y esto me encanta, no dejemos que sean víctimas de sus propios deseos, porque más adelante, bastante más adelante en el libro dice también, nadie es feliz cuando vive desde sus propios gustos. ¿Por qué nadie es feliz viviendo de sus propios gustos? Porque nuestros gustos no nos llevarán más allá de nosotros mismos, no ensancharán los horizontes, incapacitarán a estos niños, a estos jóvenes, para la apertura a Dios y a los demás. Y según don Carlos, somos para la comunión con Dios y con los demás. Eso es lo que nos da la verdadera felicidad, porque cuando alguien está hecho para un fin, es consiguiendo ese fin como se siente realizado y feliz. En este sentido me ha encantado, en la parte más avanzada del libro, cómo don Carlos habla de la forma de ser feliz refiriéndose a la Virgen María. Dice que es muy bonito. La realización del ser humano no se consigue haciendo lo que me gusta, lo que me parece, lo mío, sino lo que hizo María. Dejarse llenar por Dios toda la vida para mostrar el rostro de Dios a los hombres. Imitad a la Virgen María, una mujer excepcional, que nos dice con su ejemplo que la primera tarea de todos nosotros es dejarnos llenar por Dios, que ocupe toda nuestra existencia, que Él sea quien nos encamine. Uno está feliz, a gusto, contento, en su sitio, en su ser, en su identidad verdadera, cuando se deja invadir por aquel que nos ha hecho, al que pertenecemos, en quien estamos y que ha venido a este mundo para revelarnos, haciéndose hombre, la identidad verdadera del hombre y de Dios. Es así como realmente podemos conseguir que nuestros niños lleguen a ser felices, ¿no? A tener la verdadera felicidad, que es la que viene de la entrega. Y nos presenta a lo mejor un panorama un poco, al mirar el panorama que tenemos, como un poco de momento difícil, de lucha, de cierta heroicidad, pero no nos deja solos. Nuestro pastor nos abre a la esperanza y nos dice las dificultades son superables. Es necesario, esto también me ha gustado mucho, es necesario suscitar comunidades cristianas que tengan pasión por la educación. Me parece acertadísimo la forma de expresarlo y me ha gustado mucho, me ha llegado muy dentro. Y yo creo que aquí, aquí es donde don Carlos nos entrega el testigo a padres, maestros, catequistas, pues a todos los que entramos en juego a la hora de educar a nuestros niños y jóvenes. Le doy muchas gracias, don Carlos, por sus reflexiones que iluminan nuestra tarea y por sus indicaciones que nos colocan en el lugar adecuado para la acción. Muchas gracias. Ahora doy yo la palabra a doña María Albert. Bueno, pues después de todas estas cosas tan hermosas que se han dicho, que yo ya las había masticado, y tengo que presentar, voy a cambiar un poco el chip, porque tengo que presentar la editorial que ha hecho posible que se editara este libro. Entonces, solamente voy a dedicar 5 minutos para informarles de que nuestro quehacer en la Iglesia
es precisamente no una empresa editorial, sino que somos un grupo de personas que trabajamos desde hace 50 años con el deseo de ejercer un apostolado dentro de la Iglesia. Así pues, mi intervención es hablarles sobre la editorial, como he dicho antes, cuyo fundador fue el reverendo don Juan Eduardo Schenck Sánchez, con la colaboración de un grupo de consagradas. Servir a la causa de inculturación del Evangelio es el carisma que nos impulsa a trabajar con énfasis dentro de la Iglesia y al servicio de la misma. Deseamos ejercer este apostolado para vencer la pobreza existente en el mundo cultural y proclamar una doctrina sana que contribuya a que el hombre sea reconocido por su realidad de hijo de Dios. Todo ser humano, decía el fundador, incluso el más abyecto, a causa del mal uso de la libertad, es radicalmente imagen de Dios. Una de las preocupaciones fundamentales del cristiano ha de ser la de defender el misterio del hombre y ello frente a ideas que pretendan haber llegado al fondo de todos los secretos, porque en ese caso tendremos necesariamente que sospechar que tales ideas no son sino disfraces utilizados para reducir la grandeza de la dignidad humana. El fundador fue un sacerdote que supo aunar la inteligencia al servicio de la fe cristiana, poniendo la fe al servicio de la cultura. Termina el Vaticano II y a la luz de su atento estudio de los documentos del mismo, fundamentalmente es objeto de atenta meditación por el grupo la Gaudium et Spes. La convicción básica sobre la que dicha finalidad se fundamenta es la defensa de un humanismo cristiano, entendido este como el rechazo de toda devaluación de lo humano, la primacía del ser sobre el tener, conscientes del consumismo y productivismo. Después de 25 años y con ocasión de una audiencia con el entonces Papa Juan Pablo II, hoy santo, y conocida la trayectoria nuestra vivida durante ese periodo, el grupo de consagradas y el padre, don Juan Schenck, el entonces Papa les insiste en que consoliden esa consagración. El año 1988 es aprobado canónicamente el Instituto Secular Lumen Christi, cuyos miembros, fieles al carisma fundacional, ejercen su apostolado difundiendo la doctrina católica y el Evangelio mediante diversas formas, siendo las transmisores y fundadores de la editorial Edicep. Conocedoras de la labor pastoral de don Carlos, su vinculación profunda por el Evangelio, su apertura a todas las gentes, jóvenes, matrimonios, seminaristas, sacerdotes y vida consagrada, su inquietud por evangelizar, anunciando a Jesucristo, dando a conocer la realidad de que todos los hombres somos hijos de Dios, sintonizando con nuestro carisma, hemos querido en Edicep ser el cauce para dar a conocer su pensamiento. En Edicep se han publicado muchas obras, las cuales se pueden conocer a través del catálogo que ponemos a su disposición. Y termino. Ahí está nuestra misión y nuestro carisma, servir a la causa de la inculturación, ayudando tanto en el campo editorial como en todos los medios a los que se pueda acceder a fin de conseguir una cultura cristiana para un mundo nuevo, ejerciendo la caridad de la verdad. Y termino. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo, después de escucharos, no sé si está escrito en el libro, sé que lo he escrito en alguna parte, pero no sé si en el libro o no. Pero uno tiene esa sensación de la desproporción, aquello que les pasó a los apóstoles cuando el Señor les dijo ante aquella multitud, dadles vosotros de comer. Y en la lógica humana los apóstoles tenían razón, como con 5 panes con 5 panes y 2 peces vamos a dar de comer a esta multitud. Pero es que la lógica de los hombres no es la lógica de Dios. La desproporción es lo que nos entrega el Señor. Y yo quiero dar gracias a Dios porque esa desproporción
es la que me ha entregado a mí esta tarde o esta noche, con los que habéis hecho la presentación del libro, con la editorial Edicet, representada por María, miembro del Instituto Secular Lumen Christi, y con la presencia de todos vosotros aquí. Porque es cierto que ni yo nunca pretendía hacer una presentación de un libro, sino entregar lo que yo durante tiempo pues había pensado, como lo había hecho en otras ocasiones. Pero entre María y a los que yo llamo mis sobrinos, que no son de carne, pero han sido mis sobrinos allá en Valencia, Ferran, y no puedo separarle de Clara, su mujer, y de sus niñas, María, que esta mañana me mandaba un vídeo felicitándome por lo que iba a suceder esta tarde, una niñita pequeñita. Pero entre todos y los amigos habéis hecho esta desproporción, que para mí es una gracia de Dios. Es decir, no me imaginaba aquí, yo creí que iban a ser 4 o 5, o si iban a estar aquí o 6, y veo pues todo el seminario de San Damaso, el seminario Redentoris Mater, todos, y toda la gente que habéis venido, religiosos, religiosas, laicos. Muchísimas gracias a todos. En los 2 capítulos, en las 2 partes que tiene el libro, yo creo que de alguna forma se resume, o he querido resumir mi vida, con todos los defectos que naturalmente tiene, que son muchos, y que aquí en Madrid los conocéis menos porque lleváis menos tiempo conmigo, pero que seguro que dentro de poco los sigáis conociendo muchísimo más. Pero también os digo que es cierto que yo lo que he intentado a través de toda mi vida es salir y regalar. Salir y estar con la gente que me he encontrado por el camino, porque precisamente cuando sales y la conoces, la quieres. Me ha costado siempre salir muchísimo de los sitios donde yo he intentado anunciar a nuestro Señor. Como podéis comprender, me ha costado salir de Valencia. Pero también es verdad que el Señor me da una facilidad y una gracia tremenda, porque como me hace salir, y desde que llegaba a Madrid estoy saliendo y no paro, y estoy pues hasta durmiendo pocas horas, demasiadas pocas horas, quizá en algún momento me siento muy cansado, pero eso me hace conocer a mucha gente y quererla. Y por tanto me hace hacer la segunda parte, que regalar. Que regalar fundamentalmente pues mi experiencia, a veces no completa, pero sí en un intento de entregar de primera mano lo que yo vivo junto a nuestro Señor Jesucristo y lo que yo percibo junto a Él de lo que tiene que ser esta vida y lo que tiene que ser el trabajo nuestro y lo que tiene que ser nuestra convivencia y la aportación fundamental que tenemos que hacer los discípulos de Jesús en estos momentos de la historia. Salir y regalar son 2 palabras que son las 2 partes del libro, pero son las que he intentado yo vivir, ¿no? Fijaos que en la iglesia en la que yo nací a la fe y donde recibí el bautismo, el primer libro que hice fue en una iglesia que estaba tremendamente dividida, mi diócesis de origen de Santander, y rota en muchos aspectos. Yo escribí un libro que se titulaba, eran unas meditaciones muy sencillas, no lo hago para que los compres porque ya se han terminado, o sea que no, a la iglesia que amo. Era una serie de meditaciones diversas. Después me parecía que era necesario escribir algo y fue
yo no me acuerdo si eran 100 o 200 cartas, no recuerdo ahora mismo, que titulé Cartas desde la fe. Desde mi experiencia de Dios y desde la aproximación a mi vida del Evangelio y de las palabras del Señor, escribía estas cartas. Después escribí otro libro porque tenía ganas de decir algo de la Santísima Virgen María, que siempre ha estado vinculado a mi vida de una forma especial, en las diversas advocaciones con las que la he ido percibiendo y encontrando en los lugares donde he estado. Desde mi tierra, como la bien aparecida, desde Orense como Santa María Madre, desde Asturias como Nuestra Señora de Covadonga o la Santina, desde Valencia como Nuestra Señora de los Desamparados, y ahora aquí en Madrid como Nuestra Señora de la Almudena. Pero al fin y al cabo son títulos y aspectos diversos que la Santísima Virgen María tiene, y titulé el libro Ahí tienes a tu madre. Era un discolibro. Yo recuerdo que me llamaron de una emisora de Madrid, no me acuerdo ya cuál era, para si daba permiso a poner el disco, porque todo el libro estaba grabado por mí. Me acuerdo yo que me pasé muchas noches hasta las 3 de la mañana grabando también el disco que venía junto con el libro. Bien, yo di permiso porque esto no es mío, si ustedes pueden utilizarlo todo lo que quieran. Bien, escribí otro libro más tarde a los sacerdotes, teniendo como figura central del libro alguien que a mí me ha apasionado siempre, su modo de vivir el ministerio sacerdotal, como fue San Pedro Poveda y Castroverde. Un hombre con el cual, o sin el cual yo no creo que no hubiese sido o vivido o percibido las dimensiones del ministerio que junto a él y en sus enseñanzas y en sus escritos yo he descubierto para mi vida. Bien, pasión por evangelizar, pues ha querido ser esto. Yo os agradezco a todos, a María y en ti a todo el instituto, pues el cariño con que habéis cogido este libro, a nuestro diseñador Ferran, que puso una sotana, esta sotana ahí puesta en la portada del libro, con esa imaginación que él tiene excepcional, y a todos los que estáis hoy aquí, muchísimas gracias. Al rector del seminario, a ti, don Óscar, el padre Rafael, a vosotros, queridos José Ramón y María José de Acción Católica, muchísimas gracias por vuestra presencia y por lo que supone también en mi vida la Acción Católica, y más en estos momentos en que yo creo que tenemos que hacer precisamente una acción clara y evidente en este mundo de que Jesucristo es necesario para los hombres y para construir esta historia. Y permitidme, gracias a los seminaristas, los vicarios estáis aquí todos y os agradezco mucho vuestra presencia, y los canónigos de la catedral y más sacerdotes, los formadores del seminario, pero yo quiero daros las gracias a vosotros los seminaristas, en los que ciertamente, cuando ya me nombraron arzobispo de Madrid, al poner, porque podía haber puesto, porque claro, se había hecho en Valencia, se había empezado, pero quise, pensando más en vosotros, para que me conocieseis un poco más la pinta que tiene el que os está hablando, el regalaros este libro y hacerle más de cara a todos vosotros, ¿no? Porque, como han dicho antes, es verdad que esas páginas pues uno las piensa, pero uno intenta escribir lo que a uno le parece que es necesario para vivir. A veces no lo vive, o muchas veces no lo vive del todo,
pero intenta. Y ya el intento ya es bueno. Como pasa ahora, pues con las cartas que todas las semanas os escribo y que depende a la hora que las haga, pues si es a una hora buena me sale mejor. Pero claro, si son a las 3 de la mañana, que las tengo que hacer a veces, porque al día siguiente hay que tenerlas a las 9, pues claro, salen peor porque está uno dormido y cansado. Pero lo que sí es verdad, que sean a las 12, a las 4 de la tarde o a las 3 de la mañana, están hechas con un cañero tremendo por anunciar a Jesucristo nuestro Señor, que sigue siendo la pasión de mi vida, y ojalá el Señor me tenga puesta bien la cabeza para hablar de Él, desde Él y con Él. Pues muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Han venido un cura de Valencia que yo veo aquí, un matrimonio de Valencia y Ferran también. Yo les agradezco porque ellos han sido partícipes también de esto que yo, de lo que habéis presentado. Muchas gracias a todos. Bueno, Vicente, perdona, te he estado mirando antes, pero ahora se me ha pasado. Vicente es un cura de Valencia también y están más miembros de Lumen Christi que están ahí conmigo. Muchas gracias. Pueden bajar a la capilla para celebrar la Santa Misa y después tendremos un vino para compartir el rato en el comedor del seminario.